Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de empezar a ver nuestro video para estar informado de los nuevos videos. En el último episodio, Omar se retractó de su queja. Ver que estaba fuera de la estación. Ekif le dio a Omar 20,000 pesos por retirar su queja. Pero sus hermanos se negaron, y Emel arrojó todo el dinero al fuego. Omar se enojó por eso y salió de la casa. En este episodio, Omar sale de la casa después de una discusión con su hermano. Kadir y Asiye están preocupados. Emel dice que está enojado conmigo por tirar el sobre al fuego por mi culpa. Kadir no, mi hermano dice que Omar fue por un poco de aire, no por ti, sino porque estábamos discutiendo. Omar no puede sacarse de la cabeza lo que su hermano dijo cuando caminaba solo por la calle. Sonkan escucha los argumentos afuera y quiere ir a Kadir Abi. Pero Sengül no me dejará. Aybuke y Orhan, que se despiertan con las voces de Sonkan y Sengül, se acercan a ellos y les preguntan qué está pasando. Sonkan dice que Berk salió y discutió con el hermano de Kadir afuera. Orhan entra en pánico y se dirige a los niños. Quiere saber por qué los chicos vinieron aquí. Sí, el tío dice que entró y lo saqué de aquí sin golpearlo. Le dieron dinero a Omar, y él cambió su testimonio, y Berk no apareció, así que ese bastardo entró aquí y me mostró cómo te compré con mi dinero. Al escuchar esto, Sonkan se sorprende y le pregunta si realmente hizo esto, Omar. Sengül, que intervino, sí, vino a nosotros mientras el señor Ekif estaba en el hospital, pero le dije que no habría quejas de nosotros, pero que no sabría sobre los niños. Kadir pregunta por qué no nos dijiste eso, cuñada. Me alegro de no haberte dicho, pero me alegro de que vayas a enfrentarte al niño, y él dice, me alegro de que hayas recibido el dinero y te vas a sentir aliviado. Ella dice, vamos a contar el sobre que trajiste a Sengül Asiye, cuánto te dieron, pero ella le dice a Emel Sengül que quemó el sobre, y está sorprendida por esta situación. A Sengül Kadir se le dice con esa ira, hijo, que has hecho mi juramento de pobreza, que estás loco por no ver la luz del día. Kadir dice, sí, cuñada, estamos locos, y él la cierra con ira, diciendo que si hablas más, te romperé el corazón frente a Emel. Quieren que Sonkan llame. Omar no contestará el teléfono de Sonkan. En ese momento, Omar fue llamado por Ais, a quien acababa de conocer en la escuela, preguntándole a Omar por qué no había venido a la escuela, y Omar dijo que estaba molesto. Ais invita a Omar a su casa. Los Sonkans están buscando a Omar, Sonkan le dice a Omar, nos preguntamos dónde estás, él dice que estás bien. Omar dice que no hay nada de qué preocuparse, y dice que me quedó en Ais esta noche. Orhan le dice a Kadir que es mejor que ya no se metan con nosotros. Me preocupaba que Orhan Kadir fuera despedido, al menos dice que volveré a trabajar y hablaré con el gerente mañana. Kadir, tío, no tienes que hablar. Orhan quiere saber cuánto hay en el sobre. Asiye, tío, no sé cuánto, pero dice que tiene 20,000 pesos. Orhan se sorprende y se ríe, afortunadamente Sengül no escuchó o lo llevamos a la sala de emergencias esta noche, dice, tanto como Sengül estaba preocupado. Orhan advierte a Kadir de nuevo y le pide que cierre el caso. Ais y Omar están charlando, preguntándole a Ais Omar qué quiere ser en el futuro. Omar dice que quería ser médico, pero ahora no lo sé. Ais se entera de que es el cumpleaños de Omar y quiere celebrar su cumpleaños. Kadir, mientras tanto, está solo, pensando en lo que sucedió y no puede soportarlo. Lo que dijo Omar no se va de los oídos de Kadir, no puede creer que esté diciendo esas palabras. Cuando se despiertan por la mañana, Omar y Ais se sientan a desayunar, Ais dice que tomemos un refrigerio y no lleguemos tarde a la escuela. Omar dice que no tengo uniforme escolar, que vas y que no puedo venir hoy, dice Ais, no te preocupes por si vas a ir a la escuela por un uniforme escolar. Mientras disfruta en la casa de Omar Ais, piensa en cómo Kadir y Asiye Omar llegarán a la escuela sin un uniforme escolar. Kadir le dice a Asiye que lleve el uniforme escolar con él y lo usará en la escuela. Mientras tanto, no les queda desayuno, no comen nada ellos mismos para evitar mostrar a sus hermanos, alimentan a Emel. Cuando Emel le pregunta por qué no come,
Asille dice que comimos mientras te vestías para poder superar la situación, y ahora estamos bebiendo nuestro té de placer, dice Kadir. Mientras tanto, Mazlum y Sonkan están llegando. El desvalido trae los desayunos que su madre trajo del pueblo, y Emel está muy feliz de verlo. Kadir, que ve a Sonkan como estancado, pregunta por qué. Sonkan va a esa escuela después de lo que hemos pasado y pregunta cómo pueden dejar de no hacer nada. Kadir dice que tiene que parar porque prometió a su hermano y la beca de su hermano. El desvalido llama a Sonkan y le pregunta quién es Berk. Sonkan nos dice quién es Berk, y el desvalido dice que se encargará de ello. Sonkan está feliz por esto. Cuando Emel le pregunta por qué no come, Asille dice que comimos mientras te vestías para poder superar la situación, y ahora estamos bebiendo nuestro té de placer, dice Kadir. Mientras tanto, Mazlum y Sonkan están llegando. El desvalido trae los desayunos que su madre trajo del pueblo, y Emel está muy feliz de verlo. Kadir, que ve a Sonkan como estancado, pregunta por qué. Sonkan va a esa escuela después de lo que hemos pasado y pregunta cómo pueden dejar de no hacer nada. Kadir dice que tiene que parar porque prometió a su hermano y la beca de su hermano. El desvalido llama a Sonkan y le pregunta quién es Berk. Sonkan nos dice quién es Berk, y el desvalido dice que se encargará de ello. Sonkan está feliz por esto. Kadir habla con el gerente para volver al trabajo y volver al trabajo. Melissa va directamente a Kadir antes de entrar en la clase, le dice que no ha sido y le dice que está muy feliz. Kadir me pregunta si puedo hacerte una taza de café. Melissa y Kadir tratan de preguntarse cosas al mismo tiempo. Kadir dice, pregunta primero. Melissa pregunta por qué tú y Susan rompieron. Kadir responde que no éramos el uno para el otro. Melissa, que está emocionada, dice que creo que no eran el uno para el otro, que era ridículo, y luego ella responde que está molesta, incluso si no está saliendo por vergüenza, pero lamento que haya habido una ruptura. Entonces Kadir le pregunta a Melissa quién es Aisa. Al escuchar esto, Melissa malintía pireta al principio y pregunta cómo sabe por qué pregunta. Kadir dice que no conoce a Ais, que Omar se quedó con ella anoche, por lo que se pregunta quién es ella. Melissa dice que no hay nada que temer. Mientras tanto, Ais y Omer van de compras a la escuela, y aunque Omar no quiere, Ais dice que es solo un regalo de cumpleaños. De camino al trabajo, Sengul se encuentra con el señor Ekif en la puerta, y ella le dice al señor Ekif que Berk llegó a la puerta de los niños tan pronto como se fue anoche y discutieron. Ekif se vuelve loco al escuchar esto, como podría decirle a este niño que regrese allí y se canse de lo que estos niños están haciendo, ¿no puedo ocuparme de mi negocio por ellos? En ese momento, volvió a decir que Emel arrojó el dinero que el señor Sengul Ekif le dio a Omar al fuego. Al señor Ekif se le dice a Sengul que no me quitará un centavo de ahora en adelante y se va. Mazlum y Sonkan van a la escuela y Sonkan muestra a Mazlum Berk. El desvalido aprieta a Berk en el inodoro y le dice, Kadir es mi vida, sus hermanos son mis hermanos, y si alguna vez los tocas de nuevo, te romperé los huesos. Berk subestima a Mazlum y dice que teme que Kadir te haya enviado. El desvalido, Kadir, no te tiene miedo, solo busca su pan y sus hermanos, te destruirá, pero aplica la acción anterior de Berk a Omar diciendo que soy la única arma. Berk tiene miedo de Mazlum e inmediatamente sale, y cuando pasa por Sonkan, Sonkan se burla de él. El desvalido se detiene en Kadir antes de que salga de la escuela, Kadir le dice que el desvalido ha dejado el trabajo y que si quieres, puedes comenzar en su lugar. El desvalido está feliz por ello. Sonkan captura a Sille y Doruk mirándose el uno al otro en clase y trata de entender cuál es la situación. Ahí es cuando suena la campana del recreo, Sonkan agarra el brazo de Asille, la pone en línea y le pregunta qué está pasando contigo y con Doruk. Asille inicialmente quería ocultarlo, pero no pudo soportar la insistencia de Sonkan y le contó lo que sucedió, pero me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. ¿Le demostrará Doruk a Asille que es un buen hombre en el próximo episodio? ¿Crecerá el amor entre Asille y Doruk? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para llegar a los últimos episodios de Todo por mi familia. Si desea continuar con dichos videos, haga clic en me gusta y comente nuestro video. Adiós.